Juan 3, 16, 17, vamos a leer 18. 16. Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no se condena, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, ¿verdad? Pues seguimos. Para que, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dios el Padre envió con una misión a Jesucristo. Esa es la palabra envió, ¿verdad? Y lo vamos a ver posteriormente. Lo envió con una misión específica. ¿Cuál era? Morir en la cruz para poder derramar su sangre y que pudiera haber redención para nosotros. Ese fue el amor tan grande de Dios que envió, o sea, destinó, mandó a su propio Hijo para poder darnos vida eterna. El precio es alto, ¿verdad? Que pagó el Señor. Dios dio lo más preciado que tenía, su propio Hijo, su Hijo unigénito, único. Eso es lo que significa unigénito, ¿no? Único. Entonces, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel, ¿qué quiere decir todo aquel? Quiere decir que no hay restricciones, que no hay excepciones, que todo el Evangelio está abierto para todas las personas de toda raza, de todo color, ¿verdad? De toda cultura, de toda sociedad. El Evangelio está abierto para todos, sin excepción, ¿sí? Él vino a morir, ¿para qué? Para dar la opción de salvación a toda la humanidad, ¿sí? Para que todo aquel, o sea, hay oportunidad. No dice edades, o sea, para todas las edades. No dice raza, para todas las razas. No dice cultura, para todas las culturas, ¿verdad? Grande, chico, pequeño, alto, gordo, flaco, para todos es esta salvación tan grande, ¿sí? El Evangelio está abierto para todo aquel que ponga la fe en Cristo Jesús, una fe verdadera, una fe auténtica. Por eso Pablo, ¿verdad? Al escribir en Hechos, vamos a Hechos, capítulo 16, al hablar en Hechos, perdón, él no escribió Hechos, fue Lucas. 16. Hechos, capítulo 16, versículos 27 al 32. Hechos, capítulo 16, versículos 27 al 32. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Está, ¿verdad? Se convirtió en el momento que vio que ellos no huyeron. No, se pidió en ese momento, ¿qué necesito? O sea, él vio su necesidad de salvación. Entonces Pablo, ¿verdad? Le dice: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Con este caso del carcelero de Filipos nosotros vemos, no hace falta solo nada más sentir el temor. No hace falta solo querer saber cómo ser salvo. Necesito creer en el Señor Jesucristo. Realmente creer en Él. Entregarme a Él. Por eso le dice Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? También el apóstol Pedro, en el sermón de Pentecostés, ¿verdad? Hechos capítulo 2, versículos 37 al 39, al 40, perdón. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 40. Hechos 2.
del 37 que está. ¿El 27 o 37? 37 al 40. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Verdad? Aquí el antecedente, en los versículos anteriores, nosotros podemos ver que esto viene después de la predicación que dio Pedro, ¿verdad? Cuando le dijeron: estos están borrachos, y Pedro se levanta y dice: no, estos no están borrachos, y empieza a dar y a predicar, ¿verdad? Y a lo último acusa a los judíos, les dice: ustedes mataron al Mesías, ¿verdad? Posteriormente a decir esto, vemos cómo esa gente, el Espíritu Santo, redargulló a estas personas, ¿verdad? Y se compungieron, o sea, sintieron lo que habían hecho realmente, sintieron eso, que el mal que habían hecho, y dijeron: ¿qué haremos? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Para un judío que era, acuérdense que está hablando a judíos aquí, no le está hablando a gentiles Pedro aquí le está hablando a judíos nada más. Los judíos sabían exactamente lo que era bautizarse, ¿verdad? Bautícense en el nombre de Jesús, que era someterse a la voluntad, al señorío, y aceptar a Jesús como lo que es. Entonces ahí vemos el objeto de la salvación es creer realmente en Jesucristo, y como vimos, creer en lo que Él dijo ser, en el creer que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es el Salvador, ¿verdad? Y debo de creerlo y vivirlo, no solo creerlo. El creer me tiene que llevar a vivirlo. Por eso es importante ver el contexto, que surgió tanto con el carcelero de Filipos como con estas personas. Fíjense, sigamos leyendo los versículos 41 al 47, por favor, ahí de Hechos capítulo 2. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y les añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hasta el 47. Por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Fíjense el efecto que produjo, ¿verdad? El creer en ellos. ¿Qué efecto produjo? ¿Sí? Inmediatamente fueron bautizados. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? En la comunión, quiere decir que en la koinonía, en el convivio, en el reunirse unos a otros, en las oraciones, ¿verdad? Dice, pero lo que más me impacta es que, dice, perseveran unánimes cada día en el templo. O sea, la iglesia primitiva que nació en Pentecostés no se reunía 2 o 3 veces por semana. Se reunía, ¿cuántos días, hermano? Todos los días. Los que habían querido. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nosotros vemos entonces una acción de la salvación, es precisamente eso: anhelar las cosas de Dios, disfrutar de las cosas de Dios. Para quien ha nacido de nuevo, las cosas de Dios no es una carga pesada, es una delicia. Por eso el salmista David decía: deseara yo estar ¿qué dice? Un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Entonces esa es la parte que nosotros tenemos que ver. El efecto que impactó a esta gente es el creer en verdad en Jesucristo, ¿sí?
Ahora fíjense lo que pasó con el carcelero de Filipos, Hechos capítulo 16, versículos 33 y 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y les regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El efecto que produce la nueva salvación, el efecto que produce el nuevo nacimiento, ¿sí? Un efecto de obediencia, de amor, de coinonía, de convivio, ¿verdad? Eso produce la vida en Cristo. Eso produce la vida en Cristo. No podemos decir que estamos viviendo a Cristo cuando no estamos viviendo estas partes. Y es lo que dice la Escritura, no es lo que digo yo, la Escritura lo dice. El convivir unos con otros, el amarnos, el tener coinonía, el buscar la oración, el buscar el reunirnos, ¿verdad? El adorar a Dios, el servir a Dios, el exaltar a Dios. Nosotros lo podemos ver en cada caso, ¿verdad? Ese es el efecto. Pero siguiendo con el tema, para todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Veamos Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24, por favor. Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí claramente la Escritura nos habla que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que todos podemos ser justificados si ponemos nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? No hay excepción. Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13. 10, Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Ahí está, ¿verdad? Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo. Si la gente pudiera reconocer el sacrificio de Jesucristo y creer en Él, habría salvación para ellos. Hay salvación para todo, ¿sí? Para todo. Hay por ahí un movimiento cristiano, los reformados sobre todo, buenos hermanos, doctrina sana, pero ellos dicen que Cristo Jesús nada más vino a morir por los escogidos, no por todo el mundo, nada más vino a morir por los escogidos. Y ese es un error. Una cosa es, Cristo Jesús vino a morir por todos. Potencialmente el sacrificio de Jesucristo es para toda la humanidad, para todo aquel que pueda creer. El detalle está en que crean, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo, vamos a ir desglosando en la medida, ¿sí? ¿Cómo puedo creer en Cristo? Eso es algo que Dios tiene que obrar con nosotros. ¿Por qué? El versículo 17, 18 y 19 nos los van a decir y lo vamos a ir estudiando, ¿sí? ¿Por qué toda la gente no puede creer? ¿Por qué la gente no puede creer en Cristo? Lo vamos a ver. Romanos, ya lo vimos, Romanos capítulo 10, del 11 al 13, ya va. Ya, es el que leímos. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que en Él cree, todo que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama
al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sí? La salvación está expuesta para todos. Para todo aquel que cree. ¿Verdad? Esa es la parte, el creer realmente en Cristo. ¿Sí? No decir que creo, sino que realmente creo en Cristo. ¿Sí? El efecto de creer en Jesucristo, de una fe verdadera. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que le dice, en ti, oh Timoteo, en ti no hay una fe fingida, o sea que hay fe fingidas. ¿Sí? Hay fe auténtica y hay fe fingida, y yo puedo estar en una fe fingida y no en una fe auténtica. ¿Sí? Necesitamos, por lo tanto, hermanos, como dice el apóstol Pablo, examinarnos a nosotros mismos si estamos realmente en la fe. ¿Sí? Si realmente hemos creído en Jesucristo, porque si realmente hemos creído en Jesucristo, ha habido en nosotros una transformación, un cambio en nosotros, ha habido un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo. Entonces ahora anhelamos las cosas de Dios, ahora queremos las cosas de Dios. Ahora amamos lo que antes no hacíamos, y amamos de verdad, ¿verdad? Amamos aún a los que, tenemos que amar aún a los que nos odian, a los que hablan mal de nosotros, a los que nos gritan, nos ofenden, nos tratan mal, de miserables. A todos esos tenemos que amarlos. ¿Sí? Tenemos que amar a nuestro presidente de la República, tenemos que amarlo. ¿Lo viste? Tenemos que amarlo. Los ojos, ¿cómo se le ven? Y el gobernador igual. Y el gobernador igual, tenemos que amarlo. Mira, Julio, se le van los ojos a tu tío. Es que eso dice la palabra del Señor. No, yo sé que sí, pero... Pero qué difícil. Pero no, amar a él es más fácil, ¿no? ¿A quién? Al gober. ¿A quién? Al gobernador dice. Al gobernador. Está igual. Entonces, amar, perdonar, bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? Y eso va a provocar en nosotros, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Así serán como vuestro Padre que está en los cielos. Así es Dios, dándole bendiciones a la humanidad que no se merece, dándole amor que no se merece, dándole el sacrificio que no merecíamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Dios hace que salga el sol sobre malos y sobre buenos. No nada más hace que salga sobre los buenos, ¿verdad? Sino hace salir sobre todos. ¿Sí? Hace que llueva sobre todos, ¿verdad? Ese es el amor de Dios aún, porque es como dijo el Señor Jesucristo, así serán como vuestro Padre, así es Dios. ¿Por qué creen que Satanás, cuando lo dejó, podía llegar ante la presencia de Dios? Ya se había revelado. ¿Quién? Satanás. Satanás, sí. Ya se había revelado. Ya Dios lo había desechado de su lugar de honor, y sin embargo llegó a ver a Dios, y Dios lo saludó, siéntate, vamos a tomar un café y todo. Dios le dijo, ¿de dónde vienes, Satanás? Lo tentó. ¿De dónde vienes, Satanás? Era un ángel de Dios. ¿De dónde vienes? Señor, de rodear la tierra. ¿Y no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Pero vean cómo platicó Dios con él. Bueno, yo lo que he leído en el capítulo ese de Job, siento como que Dios estaba demostrándole a Satanás de la fuerza que tenía Job, de su fe hacia él. Como que siento como, yo lo siento así, como que fue una apuesta. Una apuesta. Ajá, de que nunca lo iba a poder tentar a pesar de que le llegara todas las cosas que le puso. Inclusive hasta la mujer le dijo, pues ya maldice y muérete. Después de que le cayó la sarna. Pues algo así, nada más que apuesta, bueno, porque apuesta Dios tendría que ganar algo. Dios no puso a ganar nada. A veces pero es algo así, Dios, ¿no? Sí, yo lo veo así más o menos. Muy similar. No necesariamente. Bueno, de hecho era la apuesta, era la vida de Job. Realmente. Donde tienta, bueno, te dejo para que veas, como dice, voltea a ver a mi siervo Job. Ay. Y
Pastor, Y como que le estaba diciendo, haz todo lo que tengas que hacerle y te voy a demostrar que Él es fiel a mí. yo siento que Dios, aparte de que, bueno, como que el diablo lo expulsó, ¿no? Donde lo estaba, pero Él siempre le ha dado la libertad de rondarnos, de tentarnos. Ajá. Yo siento que Dios no le hizo una apuesta ni nada. Dios no. Buenas noches. Dios te Buenas noches, respeta, da la bienvenido. libertad. Buenas, pásale. Buenas. Payo, buenas. Rafael. Bueno, Rafael. Mucho gusto, Rafael. Bienvenido. Jesús. Siento que le da la libertad, ¿no? De poder tentarnos, pues, Él conoce a sus, ahora sí, a sus discípulos, ¿no? O a su gente. Pero Él, hasta la fecha, siento que Dios no le dice no te acerques a Él, no, o sea, Él tiene la libertad. Pues más bien, Dios es el que le va autorizando hasta dónde lo puede tocar. Pero tiene, o sea, tiene la libertad de tentar al gracias. ser humano. Tiene esa libertad de poder tentar al ser humano, que caiga en pecado. Así, hasta en pecar sí, pero en tocarnos no. Y eso es la parte pero que caer en tentación, se puede decir, que puede caer en se pecado. puede incitarnos en las tentaciones, puede incitarnos. Tiene esa libertad. Pero por la parte de tentación, o sea, tiene para tentarnos, pero la tentación realmente surge de nosotros mismos, Dios. Pues, de nuestras pasiones y concupiscencias. eso me dijo la madre hoy, no actúen con concupiscencia. ¿Y qué es eso? Digo, no sé. Las pasiones desordenadas que tenemos dentro de nosotros, O sea, el pecado. Actuar en pecado. los deseos pecaminosos. Deseos carnales. ¿Ah? Deseos carnales. Deseos carnales, así es. Esa es la concupiscencia. Entonces, eso es lo que pasa. Y más bien, digo, pues, el mismo Satanás lo dice, no puedo tocarlo porque tú lo tienes cercado, ¿verdad? Pues yo le digo, bueno, toca sus bienes. Sí, tócalo. Oh. Pero siempre Dios le puso una restricción. Al final está, bueno, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Ay, o sea, tiene su límite. Sí, lo pone. No, o sea, Sí, o sea, puedes tocar su cuerpo, pero no su alma. No O su sea, alma. tiene su límite. Dios le puso un O sea, límite. Dios no iba ¿Todo el café? ¿Ah? ¿Y terminó todo el cafecito? Sí. no, Ah, Sí. es que no lo vi, ahorita dije para qué. Entonces, esa es la parte, ¿verdad? Pero Dios permite hasta cierto punto. No va a permitir el alma, eso es de Dios. Esa es de mí. Mía. No le permito que la toque. Pero bueno, regresando a nuestro tema, es que no se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida. ¿Qué significa perderse? La palabra griega aquí, ¿verdad? Para perderse es apolumi, forma intensificada de oyumi, que significa destruir totalmente, pero en la voz media significa perecer. La idea de comunica no es la de extinción, sino de ruina, ¿sí? O sea, no es lo mismo destrucción a aniquilación. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Yo puedo destruir el carro, pero no lo puedo aniquilar. Aniquilar es que desaparezco. ¿Sí? Destruir es que lo dejo inservible, ya no para el fin para el cual estaba destinado, ¿verdad? ¿De qué me sirve un carro que no tiene llantas, el motor está todo desconchinflado, todo roto por todos lados, los asientos con resortes, todo fuera? ¿De qué sirve ese carro? Ya no sirve para nada, está destruido, decimos, ¿verdad? Aniquilado es borrado del mapa, ¿sí? Y eso es lo que simboliza la palabra Poloni en voz media, que es lo que quiere decir, ¿verdad? Esto queda claro porque hay algunos por ahí que dicen, no, es que Dios, cuando dice que no se pierda, no habla de condenación eterna, habla de aniquilación. No, esta misma palabra es utilizada en los evangelios, por ejemplo, en la rotura de los cueros de vino. En Lucas 5:37 está la misma palabra apolumi, ¿verdad? De la oveja perdida, ¿sí? Cuando la parábola de la oveja perdida, Lucas, ¿qué, perdón? 5:37. Lucas 5:37. El hijo perdido, ¿verdad? El hijo pródigo. De la comida que perece, cuando nos habla el Señor, ¿verdad? Del oro, en Primera de Pedro 1:7. Entonces, nosotros podemos ver que este término no está hablando de aniquilación, está hablando de
perder el propósito para el cual fuimos creados. El camino, ¿no? ¿Eh? Como el camino. Como el Perderse camino. el camino que Dios indica, ¿no? Desviarse, caerse. Así es, o sea, ¿para qué creó Dios al hombre? Para adorarle y alabar. Así es, para servirle, para tener comunión con Él, ¿va? Ese fue el fin principal de crear al hombre. Perderse es perder eso, precisamente. Perder eso. No se pierda, sino que tenga vida eterna, que vuelva a esa comunión con el Señor, ¿verdad? A esa como estaba Adán y Eva, pero ahora muchísimo mayor. Porque vamos a ver que todavía la maldición de haber caído en pecado fue fuerte, pero la bendición del Señor a través de Jesucristo, ¿verdad?, nos ha llevado a un nivel todavía mucho mayor. Porque Adán nunca se llamó hijo de Dios. Nosotros por medio de Jesucristo hemos sido adoptados como hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios. Ahora somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Esa es la parte. Entonces nosotros podemos ver que literalmente no se trata de aniquilación. O sea, eso no está. Y eso lo respalda la Biblia. O sea, también el Señor Jesucristo lo respalda varias veces, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, por favor. Lucas capítulo 6, versículos 19 al 31. Sí. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. 19 al 21. Sí. Y alzando Lucas capítulo 16, versículo 19. 16. es que dijiste sí. Yo entendí que 6. Sí, dijo 6. ¿Dije 6? Sí. Ok, yo dije, bueno, Lucas 16, capítulo 19 Al 31. al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Sí. Fíjense, ¿verdad? Muere el rico, muere Lázaro y muere el rico, mueren los dos. ¿En qué estado están los dos? ¿Cómo está el mendigo? Consolado en el cielo. Él ya fue consolado, pero Abraham... En el seno de Abraham. Ajá. Sus bienes en la tierra, o está en tormento. ¿Y el rico? ¿Cómo está? En el Hades, en tormento, ¿verdad? Porque él recibió sus bienes, dijo, en la tierra, ¿no? Y no los compartió. Pero ojo, no está hablando de que porque era rico se fue al infierno. No, lo que pasa es que se invirtieron los papeles. Es que aquí, bueno, yo que Él estaba arriba y el mendigo estaba abajo. No, es el corazón. Fue el corazón. Sí, bueno, ahí lo que te ¿Por qué? dice es el corazón de Exactamente. que tú no le quisiste dar cuando tú lo tienes.
Ajá. Y Dios te invita a que tú des Por y tu des obra. tu parte. Y eso es lo que él se evaluó el corazón. Así es. ¿Dónde estaba el mendigo? Estaba a las puertas de la casa de Lázaro. Y no le dio nada. Y no le daba de comer, todo se lo comía No, él, ya. y con fiestas, con amigos, con todo, y no veía la necesidad que había afuera. No se Eso convirtió. simboliza que no había nada de arrepentimiento en el rico, ¿va? Y en Lázaro, que estaba viviendo una situación fuerte, había una necesidad de Dios tremenda. Esa es la parte. No nos está hablando de salvación por obras, no nos está hablando de salvación por nivel monetario, no nos está hablando de salvación por estatus social, porque entonces imagínense, no podemos ser ricos de nadie, o todo mundo, vámonos de mendigos, hermano. No va. Está hablando del corazón, exactamente. Entonces, el rico fue a dar allá. ¿Por qué? Él mismo clama que alguien les vaya y les diga lo que hay acá abajo, ¿verdad? Y Abraham, que dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y qué decía Moisés y los profetas? Precisamente el buscar a Dios de todo corazón, en amar al Señor con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad? Y lo más chistoso es dice, no, Señor, si alguien resucita lo van a oír y se van a arrepentir. Abraham dice, aunque resucite a alguien de aquí, si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque resucite a alguien, no se van a arrepentir. Y eso fue una realidad, porque hubo alguien que resucitó, Jesucristo. Ni aún así la gente se arrepintió. Él resucitó y Él dijo, estoy vivo, ¿verdad? Y nos lo declaró a nosotros. Y aún así la gente no se arrepiente por la dureza del corazón. ¿Sí? La dureza del corazón. Nosotros podemos ver entonces que hay un lugar de tormento después de la muerte para aquel que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Y hay un lugar de paz, consuelo y dicha para aquel que muere en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, deseara yo mismo ahorita estar ausente en mi cuerpo y estar presente en el Señor. Pablo tenía la seguridad a dónde se iba. Pablo tenía la certeza de que si moría se iba con el Señor. Por eso Pablo decía, yo quisiera ya partir para estar con el Señor, ¿verdad? Pero así como podemos partir para estar con el Señor, podemos partir para estar en el infierno. Dice Hebreos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio de Dios. Una vez que muramos, una vez que partamos de este cuerpo, hermanos, ya no hay forma de sacarnos de ese lugar. La Biblia dice, ya no hay forma. El rico, Abraham no le dijo, aguántate un tiempo, pronto vas a estar acá. ¿Verdad que no? No. El que cae ahí, Dios no lo va a sacar nunca, que es el único que podría sacarlos de ese lugar. Y Dios no los va a sacar. ¿Por qué? Porque Él ya estableció un juicio y ha decretado y ha sentenciado, y por lo tanto, si Él aplicó la sentencia, ya no se puede revocar. Él es el juez máximo, ¿verdad? Entonces, ni Dios los va a sacar de ahí. Entonces, por eso, mientras estemos en el cuerpo, hermanos, analicémonos si estamos en Cristo Jesús, porque si no estamos en Cristo, triste realidad. Podemos ser como esos, ¿verdad? Que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre fuimos a la gente. Y el Señor les diga, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Qué feo va a ser eso, qué fuerte va a ser eso, hermanos, qué difícil va a ser. Y ya no va a haber forma de cambiar el destino. Ya cuando estemos ahí ya no hay forma, ya no hay manera. Es mientras estábamos en el cuerpo. Por eso Pablo a la iglesia de Corintios dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe, no vaya a ser que estén reprobados. O sea, que no sean, que crean que sean y no sean. Examínense, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Corinto.
porque esto no es un juego, esto es eternidad. Aquí podemos jugar. Aquí todavía puedo decir, no me gustó la carrera de sistemas, me meto a la carrera de mercadotecnia. Puedo cambiar. Allá ya no puedo cambiar. Allá, una vez que esté ante el Señor, no voy a poder decir, Señor, perdóname, sé que no debía hacer eso, Señor, perdóname. Ya no hay opción de perdón. En ese momento no hay opción de perdón, porque dice la palabra de Dios, mientras estabas en el cuerpo. Una vez que salimos de él, el juicio de Dios quedó finiquitado para la sentencia final. Punto. Como cuando los jueces dicen aquí, bueno, ya se acabó el juicio, vénganse tal día, está la sentencia final. Eso sí, en dado caso una persona fallece Sí. y si muere en accidente. No, con la forma que muera. Si no se arrepintió, si no se va. Se va. O sea, si no creyó en Jesucristo, por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La única opción que tenemos para no perdernos es Cristo. Creer en Cristo realmente. Con una vida transformada, como vimos esos ejemplos de los que realmente creyeron en Cristo. ¿Verdad? Creer así. Fíjate que Julio murió en un accidente. ¿Y un soldado que muere en batalla? ¿Mata gente? Si se fue sin Cristo, sí. Si es cristiano y está en guerra, y son cuestiones que tenemos que analizar posteriormente, pero hay opciones donde la Biblia, en Romanos la Biblia dice que la justicia tiene la espada para aplicarla, que Dios le ha dado la espada para aplicarla sobre los malvados. Eso quiere decir que Dios le ha dado la facultad a las autoridades de aplicar eso. ¿Sí? Entonces, la autoridad puede, en un dado caso, sí, quitarle la vida a él. Y no está mal delante de Dios, porque le ha sido quitado. Pero ahora, si lo hace injustamente, entonces sí está mal ante Dios. Claro, o sea, siempre y cuando lo haga justamente. Por ejemplo, si un policía, ¿verdad?, ve a un ladrón que se está metiendo y que va a matar, y el policía pues lo trata de detener, no puede, le tiene que disparar, lo dispara, lo mata, ¿qué va a pasar? Y en ese momento el ladrón alcanza a disparar y también mata al policía, y el policía era cristiano, ¿se va al infierno? No, porque él aplicó lo que le dice la ley, y Dios le dio a las autoridades esa autoridad de aplicar la muerte. Por eso dice que le dio la espada. La espada no era un instrumento para latiguear, si no hubiera dicho que le dio el látigo. La espada es un instrumento para matar. ¿Sí? La espada en ese tiempo no era un instrumento para, a ver, te voy a planear con la espada, ¿verdad? Como el machete, con algunos que hacen por ahí en los ranchos, que te planean, ¿verdad? Pero no, en ese tiempo no era para eso la espada. La espada la ocupaban para herir y matar. Entonces Pablo es claro y dice que Dios les dio esa espada a las autoridades de hacerlo. O sea, tienen esa autoridad para hacerlo. Alguien me decía, ¿un cristiano no puede ser soldado? Sí, sí puede ser soldado, pero tiene que cumplir las leyes, ¿verdad? ¿No puede ser policía? Sí, sí puede ser policía. Entonces, ¿no puede disparar? Sí, sí puede disparar. Dios le da esa autoridad. Dependiendo de la manera en que lo usa. Claro, o sea, injustamente, pues no, ¿verdad? Pero justamente sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, entonces, vimos al rico y a Lázaro, ¿verdad? Uno en el seno de Abraham, otro en el lugar de tormento. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21. Capítulo 19, del 19 al 21. Uh-huh. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves saciaron de la carne de ellos. Fíjense, ¿verdad? Qué tremendo. Los únicos dos personajes humanos que no van a morir y que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre son la bestia y el falso profeta. No murieron, sino que fueron agarrados, dice, fueron lanzados vivos, ¿verdad? El Señor los agarró y los lanzó vivos al lago de fuego y azufre. ¿Sí? ¿Por qué aquí? Vamos a ver que aquí es un lugar de tormento eterno, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok. Fíjense, ahí la versión de la Biblia que está ahí está bien traducida, pero hay que ponerle mucha atención. ¿Sí? Les voy a leer la Biblia textual, que traduce textualmente como está en el original. Dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuánto había pasado desde que la bestia y el falso profeta habían sido arrojados hasta este momento? ¿Cuánto tiempo pasó? 1000 años. Porque el diablo fue apresado después de que el falso profeta y la bestia fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. El diablo fue apresado, y dice, y vinieron 1000 años. Y después de esos 1000 años el diablo fue soltado para engañar, ¿verdad? Y de ahí el diablo es arrojado al lago de fuego y azufre. O sea, han pasado 1000 años y la bestia y el falso profeta todavía están en el lago de fuego recibiendo el tormento. Día y noche por los siglos de los siglos. Por eso les digo que no es cualquier cosa, es una eternidad, hermanos. Nunca saldrán de ahí el que caiga ahí. Nunca, jamás. Por eso no puede haber enemigo tan enemigo para nosotros que le deseemos el infierno, que le deseemos el lago de fuego y azufre. Porque será por todos los siglos de los siglos, sin un día de paz, de tranquilidad, sin un momento, sin un segundo. Serán atormentados día y noche, sin poder dormir, sin poder descansar del tormento. Qué terrible será, hermanos. Por eso la advertencia del Señor, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, versículos 11, ahí mismo al 15, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Hasta dónde? Hasta el 15, por favor. 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, ¿verdad? El lago de fuego es la muerte segunda. Muerte no significa dejar de existir, significa separación de. Por ejemplo, cuando nosotros morimos físicamente, nos separamos del cuerpo. Entonces fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando Adán y Eva pecaron,
fueron separados su espíritu de Dios. Una separación, la muerte espiritual. ¿Sí? Y la muerte eterna, la muerte segunda, ¿cuál es? Una separación definitiva de Dios con el hombre. Entonces ya vieron cómo no es aniquilación. ¿Sí? Es un tormento eterno. Por eso le digo a la gente, ¿por qué crees que Cristo Jesús, por qué crees que Dios mismo, Jesucristo, bajó de su trono de gloria, se hizo hombre, se dejó matar, bueno, se dejó desfigurar literalmente, y luego matar por sus propias criaturas, solo porque el hombre va a ser lanzado a un lago de fuego y va a dejar de existir? No, porque hay un tormento, porque hay un lugar tremendo, el cual Dios no quiere que el hombre vaya, pero Dios no puede pasar por alto su justicia, porque si Él dijera, bueno, no, que no se vayan, dejaría de ser justo y santo. Entonces Dios proveyó para el hombre salvación, y está en la cruz del Calvario. Ahí está mostrado el amor de Dios. De tal manera amó Dios. Ahí está, amó, está en pasado, ¿verdad? Amó. Ahí está mostrado en la cruz del Calvario que Dios ama a la humanidad. De tal manera que se hizo criatura y se dejó matar por ellas. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, privados, desechados de la gloria de Dios. Por lo tanto, todo aquel que se vaya sin Cristo, se va a ese lugar, porque está privado de acceder a esa parte. Por eso hay una parábola ahí también, ¿verdad? Donde el Señor dice que hubo una boda y salió el rey, ¿verdad? A ver, y vio a uno de los invitados que no estaba vestido de boda y le dijo, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás invitado de boda? No, es que no fui invitado. A ver, siervos, sáquenme a este y échenlo afuera, al lloro y al crujir de dientes, ¿verdad? Simbolizando la verdad, que para poder acceder al Señor necesitamos estar vestidos de boda. Y recordamos esa parte de Apocalipsis que dice, y a su esposa se le ha concedido vestir de lino fino y resplandeciente. La justicia de Cristo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, ¿verdad? Es lo único que nos da acceso a la presencia del Señor. Job, libro de Job, capítulo 4, versículos 8 y 9. Job, capítulo 4, versículos 8 y 9. Job, capítulo 4, versículos 8 y 9. Como yo he visto los que harán iniquidad, y siembra injuria la ciega, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Isaías capítulo 30, profeta Isaías capítulo 30, versículo 33. Isaías Capítulo 30, 33. versículo 33. Isaías 30, 33. 30, 33. Porque Tofet Ajá. ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Ahí está. Ese Tofek es el lago de fuego, ¿no? Y dice que Dios lo enciende con su soplo. Por eso dice Job, por el aliento de Dios perecen. Así como el aliento de Dios nos da vida, por el aliento de Dios también perecemos. Por el soplo de su ira son consumidos, ¿verdad? Entonces, como vimos, el aniquilismo que sostienen algunos no tiene sustento bíblico.
No tiene sustento bíblico. Perderse implica perder el rumbo, finalidad de nuestra vida. El hombre fue creado para tener comunión con Dios y darle gloria, tener comunión con Él, pues todo lo ha perdido y lo perderá definitivamente por la eternidad, ¿verdad? Versículo 17, Juan 3:17, ya terminamos Juan 3:16, ¿verdad? Y vamos con Juan 3:17. ¿Lo leen, por favor? Lucas Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Así es. Para llegar a Dios, ¿verdad? La palabra en griego para envío es apostello, de donde sale la palabra apóstolos. De ahí viene, que de acuerdo al diccionario viene, ¿verdad? Es enviar. Eso también significa la palabra apóstol, significa enviado, ¿sí? Entonces dice apostello, o sea que Dios envió con una misión a su Hijo. Como les dije hace rato al principio de esta clase, Dios envió a su Hijo con una misión. ¿Cuál es la misión? Proveer el medio de salvación a la humanidad. Dios lo envió con esa misión. Por eso Jesús siempre decía, yo vengo con una misión de mi Padre. Yo vengo de hacer la voluntad del que me envió, apostello, ¿sí? Yo vengo a hacer lo que Él me dijo que yo hiciera. Yo vengo a obedecerle, ¿verdad? Entonces, Dios envió a Jesucristo. Aquí Dios, la palabra en griego es otheos, O-H-T-H-E-O-S, otheos. Cuando la palabra en el griego es O-H y luego teos, está refiriéndose al Padre. La divinidad, ¿no? Ajá, al Padre. La divinidad puede ser Cristo, pero en este caso dentro de la divinidad está el Padre. Entonces cuando es otheos se está refiriendo al Padre. Entonces aquí es lo que está diciendo, que el Padre envió a su Hijo, ¿verdad? Esa es la parte que está poniéndose. Por ejemplo, cuando en Juan 1:1 nosotros vimos, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con otheos. Y luego dice, y el teos era Dios. Ya le quitaron el OH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el OH lo ponían para precisamente referirse al Padre. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Sí? Entonces por eso dice, el Padre ha enviado y lo envió precisamente con la misión en su primera venida para dar salvación, para venir a ofrecerse como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Pero el que rechaza esta salvación sí es condenado y se le aplicará la sentencia una vez que haya partido de este mundo. Por eso vemos que Jesús dijo también, a ver, Juan capítulo 12, versículos 47, Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Él no vino a condenar, ¿sí? Él vino a salvar, ¿sí? Él vino a salvar, ¿sí? Pues porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Sino salvar al mundo. para salvar al mundo. Y algunos han tomado de aquí el universalismo. Esa es otra. Fíjate que no estudia a profundidad las escrituras y entonces sacan doctrinas que no van. El universalismo que dice que al final todos serán salvos.
Toda la gente, toda la humanidad al final será salva. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahí está. Entonces Jesús murió en la cruz para salvar al mundo, no para condenarlo. Entonces el mundo es libre de condenación. No está diciendo eso. Está hablando que en su primera venida Él no vino a condenar. Él vino a ofrecer el medio de salvación. Por eso cuando los discípulos, ¿verdad? Que fueron, se me fue el nombre de la ciudad, si alguien se lo acuerda me lo dice ahorita, pero que fueron a una ciudad y no los recibieron, los rechazaron, ¿verdad? Y ya venían con Jesucristo, ¿verdad? Y le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y consuma a estos habitantes? Enojados los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? De Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué? ¿No saben ustedes de qué espíritu son? Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús hubiera en ese momento haber dicho, descienda fuego del cielo y consuma a todos estos por no haberme recibido. Pero ahí sería aplicar condenación. Jesús no vino a condenar. Por eso no vieron que a nadie en Jesús mató, ni aún a Poncio Pilato, ¿verdad? No se le opuso a nadie. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Su misión era esa, salvar, hacer el sacrificio para la salvación, ¿sí? Lucas capítulo 19 versículo 10. Lucas capítulo 19 versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está hablando. Por eso dicen que, bueno, antes de la venida de Jesús, los que murieron, pero creyeron en Dios, con Él resucitar. Antes de la venida de Jesús, de la primera venida, la gente era salva por su fe en el futuro, en el Mesías. Y porque, no me acuerdo que una de las reuniones también dijo que cuando Jesús resucita con Él, algo así dijo. No dije que cuando Jesús resucitó gente, pero corporalmente, no resucitaron para resurrección eterna. Corporalmente hubo resurrección masiva, pero eso es aparte. Eso fue un efecto de la resurrección de Cristo, como las primicias. Jesús resucitó y ¡pum! Varios resucitaron, ¿verdad? El poder de la resurrección de Jesús lo podemos ver ahí. Pero en el hecho de los antiguos, los antiguos, ¿qué pasaba con ellos? Si Jesucristo apenas vino hace 2000 años, ¿qué pasó con los que vivían antes de esos 2000 años? Su fe en el Mesías que vendría era lo que les salvaba. No, la salvación nunca ha sido por obras, jamás. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la salvación nunca ha sido por obras. Por eso nosotros vemos a David, ¿verdad?, que dice, bienaventurado el hombre al cual tú no inculpas de pecado, al cual tú limpias. La salvación siempre ha sido por fe, por la fe en ese Mesías que vendría a salvarlos. Esa era la parte en el Antiguo. En el Nuevo, nuestra fe es una fe hacia atrás, en el sacrificio de Cristo, que Él pagó por mí en la cruz. Es una fe en Él, ¿sí? Esa es la parte de la salvación, ¿sí? Entonces los antiguos se salvaban creyendo en el Mesías que vendría. Nosotros nos salvamos creyendo en Jesucristo, que ya vino y pagó por nosotros. Y ahora está, ¿dónde está el Señor? A la derecha del Padre. A la diestra del Padre. Sí. ¿El Señor está aquí en este momento, corporalmente? No. Pero espiritual sí, porque dicen que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Sí, pero ojo, está por medio del Espíritu Santo, por medio de la tercera persona de la Trinidad, porque Él está ahorita sentado a la diestra del Padre. Por eso dijo que era necesario que Él enviara al Espíritu Santo, porque Él ya tenía, para que iba a estar con nosotros. El Espíritu Santo es el que hace realidad que Cristo esté aquí con nosotros. Él es, ¿verdad? Esa parte. Una respuesta del Señor Jesucristo a los líderes religiosos en ese tiempo es muy similar a lo que estamos diciendo. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32.
Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjense, ¿va? Lo que el Señor está diciendo. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Solo los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿De qué sirve un médico si el que está enfermo se siente sano? ¿Usted ha visto a gente que vamos al médico? No, yo estoy sano. No, yo estoy sano, ¿verdad? ¿De qué sirve un médico? Por eso Jesús dice, médico está para los que están enfermos. Y el que viene al médico, el médico lo va a atender. Jesús dice, yo soy ese médico. Estoy entre los pecadores porque ellos necesitan, ¿sí? Necesitan al médico. Y ellos están clamando por ese médico. Yo soy ese médico que los puede sanar de su pecado, ¿verdad? Entonces por eso dice, no vine a llamar a justos, a gente que se cree sana, pero no está sana. A gente que se cree santa, pero no es santa. ¿Qué pasaba con los líderes religiosos a los que le está diciendo a ellos? Ellos creían merecedores del reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, yo no vengo a llamar a los sanos, yo vengo a llamar a los que se creen enfermos, porque ellos ven su necesidad real. Ellos saben que están enfermos. La salvación, ¿en qué consiste? En entender que estamos mal ante Dios, en que soy un pecador, como la Biblia me describe. Soy un pecador y estoy destituido de su gloria y estoy en graves aprietos, muy graves aprietos con Dios. Y entonces miro a Jesucristo, creo en Él, que Él pagó el precio por mí y que ahora Él es mi Señor a partir de ahora. Y entonces la palabra de Dios dice, yo recibo en ese momento la sanidad de mi pecado. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad? En Isaías, que algunos lo ocupan para sanidad física, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mucha gente dice, ahí está nuestra sanidad física. No está hablando de sanidad física, está hablando de sanidad espiritual. Y en la traducción del hebreo original es, y por sus llagas hubo sanidad para nosotros, dándole otro significado, que por medio de Cristo se dio el método o la manera de salvarnos. Porque si yo lo traduzco como están las versiones, y por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿qué quiere decir? Que al morir en la cruz yo fui automáticamente curado. No, hubo sanidad para mí. O sea, hubo el medio para ser sano. Esa es la parte importante que nosotros podemos ver. Por eso Jesús dijo, los que se sienten realmente enfermos van a venir a mí, que soy el médico. Alguien que no se siente enfermo, aunque se esté muriendo, no va a ir al médico. Solo el que siente la enfermedad y dice, necesito al médico para que me sane, voy al médico, ¿verdad? O llamo al médico. Pero si alguien se está muriendo y es terco, que no quiere al médico, ¿es culpa del médico que se muera? No. ¿Es culpa del médico que esté padeciendo? No. ¿Es culpa de quién? De la persona. De la persona. Lo mismo sucede en la salvación y en la condenación. Es la persona la culpable de no levantar sus ojos y clamar a ese Salvador que tiene. Esa es la parte. Por eso la gente que se va al infierno no se va porque Dios quiere echarla ahí, se va por su propia voluntad. Se va por su propia voluntad, porque no quieren voltear a ver el medio de salvación. Como cuando Israel, ¿se acuerdan que vimos esa parte? ¿Verdad? Que Dios levantó la serpiente, le dijo a Moisés, levanta una serpiente a causa de las mordeduras que estaba viendo, y el que mira a la serpiente va a recibir sanidad. No porque la serpiente tuviera poder de sanar, sino por la palabra de Dios, que Dios estaba diciendo eso, ¿verdad? Algunos miraron y recibieron su sanidad, otros no miraron y se murieron. Entonces es culpa de la gente que no quiere creer en el verdadero evangelio, no quiere creer en la verdad de Dios, que Dios ha dado salvación para todos, solo necesitan acudir a Él. ¿Sí? Entonces, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Fíjense, esta misión que Jesús vino
por primera vez, él mismo la definió cuando por primera vez lee las escrituras en la sinagoga. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? ¿Y qué leyó? Isaías, ¿verdad? Isaías 61, a ver, vamos a leerlo. Isaías 61, versículo 1 y 2, por favor. Isaías, ¿qué perdón? 61, versículos 1 y 2. Antiguo, ¿verdad? Sí, Antiguo Testamento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjense, pero el Señor se detiene hasta donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se detuvo y cerró el rollo. ¿Por qué no siguió con y el día de venganza del Dios nuestro? Porque él no había venido a eso. Él había venido a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En su segunda venida es cuando él verá la otra parte, el día de venganza. Pero ahorita era proclamar la buena voluntad de Jehová. Por eso los ángeles, ¿cómo los ángeles promulgaron a los pastores? ¿Qué dijeron? Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sí, pero ¿qué mensaje les dieron? Ya nací cuando nació, ¿no? Sí. El Mesías. Buena voluntad. Ha nacido el Mesías, el Salvador. Dios, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad. Dios ha tenido buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Algunos dicen, y a los hombres de buena voluntad. No, es erróneo. No, es erróneo eso. No hay hombres de buena voluntad. Es la buena voluntad del Señor. Y eso es lo que Jesús vino a proclamar hoy. Que Dios hoy está proclamando buena voluntad. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Y escribe a la iglesia de Éfeso, dice, como si Dios rogase por nosotros. Dios no ruega, pero como si Dios rogase por nosotros, dice Pablo, reconciliaos con Dios, ¿verdad? Es el año de la buena voluntad del Señor. Pero va a llegar un tiempo en que ese año va a terminar. Y ese año puede ser, y el día de venganza del Dios nuestro puede ser la segunda venida del Señor. Y el día del juicio final. Donde ahí sí no hay amparo que nos pueda servir. No podemos evocar a una autoridad para que nos ayude en contra de la sentencia. Porque no hay más autoridad que él, ¿verdad? En la segunda venida, entonces, cuando el Señor dice, y el día de venganza del Dios nuestro, y entonces ya de ahí sigue hasta el versículo 4 y posteriormente, donde habla ya acerca específicamente de lo que pasará en Israel después de su segunda venida, ¿verdad? Los judíos creían, hablando en términos generales como judíos, sabemos que había pocos judíos que realmente recibieron a Cristo y que creían en Cristo, ¿verdad? Pero en general los judíos creían que el Mesías vendría a aplastar a todos los gentiles y a someterlos a ellos. Eso es lo que los judíos tenían en mente. Por eso rechazaron a Cristo, porque Cristo no venía de una familia de alcurnia, no había nacido en una gran ciudad, no había nacido en palacio, ¿verdad? Cristo nació pobre, nació en un establo, ¿verdad? En humildad anduvo, en una región, Nazaret, donde se crió, ¿verdad? No sobresalía en nada. Entonces, por eso los judíos creían eso. Pero los que no habían visto los judíos es que ese Mesías primero tenía que venir como sufriente y luego como conquistador victorioso. El Antiguo Testamento hablaba de dos tipos de Mesías: Mesías sufriente y Mesías
victorioso y conquistador. Que es la primera ya la hizo el Señor cuando vino a sufrir en la cruz del Calvario, y la segunda cuando venga por segunda vez, ¿verdad? Entonces los judíos omitían esta parte de los Mesías, así como también omitían, ¿verdad?, la promesa de Abraham. En cierta forma, la promesa de Abraham se la querían adjudicar ellos, nada más. Vamos a la promesa de Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis. Capítulo 12, versículo 3. Bueno, no había visto que ya son las 10:06. Bendeciré a los que bendijeren, y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Sí. Está algo largo, va a estar algo largo. Mejor la dejamos para la siguiente clase, porque sí está larguito esto, porque hay muchas cosas que explicar. Porque a veces creemos que la bendición de Abraham es las riquezas, ¿verdad? Pero no es eso. La bendición de Abraham es para las naciones, es Cristo. Es Cristo. Y lo vamos a ver detenidamente porque es Cristo, junto con pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cristo es la promesa de Dios para las naciones gentiles. Por eso le dice: y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Esa es la bendición, Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Si no hay alguna pregunta, duda, ¿no? Bueno, oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, mi Dios, porque nos permitiste, Señor, dar este estudio. Nos diste el tiempo para estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por la buena disponibilidad de mis hermanos, Señor. Gracias porque vinieron, Señor. Y gracias por este mensaje que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por saber, Señor, que tú no quieres que ninguno perezca, Señor. Que tú no quieres, Señor, que las almas vayan a ese lugar tan tremendo, Señor. Diseñado, creado para Satanás y sus ángeles. Pero por cuanto el hombre se reveló de la misma manera, Señor, y se ha revelado y se ha estado revelando así, también ese lugar, porque tú eres justo, es para ellos, Señor. Señor, y era para nosotros también. Si hoy hemos creído en Jesucristo, ya ese lugar no es para nosotros. Si hoy hemos entregado nuestro corazón a Cristo, ya no es. Y por eso podemos adorarte, Padre. Por eso podemos exaltarte, Señor. Por eso podemos darte la gloria y darte las gracias por ese sacrificio, por esa vida en Cristo Jesús, Señor, que nos has dado, por habernos librado, Señor, de tan grande perdición. Porque no iban a ser 10, 50, 1000, 2000, 15,000 años. Iba a ser una eternidad ahí, a causa de nuestro propio pecado. Y por tu amor tan sublime, tan grande, Señor, nos proveíste del medio de salvación. Y a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, nos has dado vida eterna, Señor. Nos has dado esa seguridad de que ese lugar ya no es para nosotros. Como dijo ahí tu apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por, Señor, salvarnos. Gracias por enviar a tu Hijo a darnos vida, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias, Señor, por enviar lo más preciado que tenías y lo único que podía salvarnos, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a valorar esta salvación tan grande. Ayúdanos a no tenerla en poco, porque dice tu palabra que tú tampoco, Señor, permitirás que alguien tenga en poco una salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, y ahí le estás hablando a cristianos, que todo cristiano, que aquel que tenga en poco una salvación tan grande, tú lo meterás en una disciplina tan fuerte. Señor, ayúdanos a valorar, amar, atesorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en forma de siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una muerte terrible, dolorosa, espantosa, por amor a nosotros, Señor. Inmerecedores, rebeldes, desleales, ingratos. Lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Por amor a una humanidad que se rebelaba contra ti. Por amor a una humanidad rebelde, enemistada contigo, Señor. Que no quería nada contigo. Por amor a nosotros, Señor. Diste a Cristo para poder salvar a todo aquel que cree en Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Produce en nuestro corazón ese efecto, esa salvación, esa vida, ese gozo, Señor, esa paz que traes al alma, el nuevo nacimiento, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Señor, te debemos tanto. Nuestra deuda es impagable. Y no porque tú no la estés demandando, Señor, sino por amor, por gratitud. Debemos servirte, debemos adorarte, debemos buscarte, debemos serte fieles, Señor. Debemos obedecer tu palabra, Señor, por amor, por gratitud, así como Cristo lo hizo por nosotros. Él se dio por nosotros. El Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, se dio por nosotros. Ahora nosotros, permítenos responder, Señor, con gratitud, obediencia, servicio, entrega, pasión por ti. Señor, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a proclamar la buena nueva. Ayúdanos a proclamar el año de tu buena voluntad, Señor. Este año que terminará cuando Jesucristo venga por segunda vez y entonces se transformará en el día de venganza. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a proclamar la palabra de Jesucristo, a proclamar lo que Cristo hizo por nosotros. Como aquel endemoniado gadareno éramos nosotros, Señor, y Cristo vino y nos liberó, y ahora que nos pide, ve y cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Ayúdanos a obedecer, Señor, como ese joven que era endemoniado y que no solo llevó a los suyos su palabra, sino predicó alrededor de 10 ciudades, Señor. Así seamos nosotros, que nuestra gratitud al Señor sea tan grande que no solo queramos obedecer en lo mínimo, sino más allá de lo que nos pides. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y clamamos a ti, Señor. Transforma, Señor, nuestro corazón rebelde. Transforma nuestros pensamientos, Señor, a fin de que se acomoden a tus pensamientos y nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Crea en mí, como decía el salmista, un corazón recto, Señor, y un espíritu nuevo dentro de mí. Señor, que haya esa pasión por ti, que haya esa entrega, que haya ese amor, que haya esa vida en Cristo Jesús. Oh Señor, que nos lleve a adorarle, a exaltarle, a buscarle, Señor, día a día, noche a noche, para ser agradecidos con Él, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria, la honra y el honor. Llévanos a nuestras casas con bien, Señor, y guárdanos en el nombre de Jesús, y te damos la gloria a ti por siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan ahorita? ¿Algo que... ¿No? ¿Dudas? ¿Seguros?